Hoy traje un mensaje que el Señor me puso en mi corazón hace un tiempo. ¿A cuánto le gustan los cuentos, las historias, las leyendas, las películas? Es muy lindo. Saben que la Biblia tiene hasta eso también. O sea, no le falta nada. Lo que quieran buscar de cualquier género tenemos en la Biblia. Y lo más lindo de todo es que estas historias son reales. Porque no son historias de reyes como conocíamos por ahí. No sé qué película pueden haber visto. En este momento no me va a venir ninguna a la cabeza, estoy seguro. El Rey León se me ocurrió, no tiene nada que ver. A ver, el Rey Arturo, esas películas de antes, Corazón Valiente, esa historia de castillos, de espadas, de guerra. Y entonces me puse a ver, dije, tenemos 2 libros de reyes en la Biblia, tenemos que sacar una historia por lo menos apasionante. Y empecé a leer y me empecé a decepcionar, hermano, de una manera. El primero era Saúl, imagínense. Ya empezamos complicado con Saúl. Después viene el rey David, es una historia muy linda, pero el Señor puso en mi corazón mucha curiosidad por la historia de un rey que era el más conocido por ser el más pequeño. Yo dije, ¿qué pasó con este rey? 8 años, el muchacho era rey. Estoy hablando del rey Josías. ¿Cuántos conocen la historia? Hoy la vamos a repasar. El rey Josías se encuentra en 2 Crónicas 34. La historia completa es lo que vamos a estar más o menos desarrollando. Cuando comencé a leer, la primera leída, como siempre, no se entiende nada. Segunda, profundizamos un poco más, buscamos más versiones y la verdad que fue cada vez más interesante. Cuanto más lo leía, más me apasionaba por la historia. Pero al mismo tiempo me obligaba a ir retrocediendo, porque el rey Josías era uno de los últimos reyes de la dinastía, venían todos del rey David. Era el rey número 13, 14, por ahí, si mal no recuerdo. Pero él venía justamente con una herencia de reinados de sus antecesores que tenía que sobrellevar. Y justamente a él no le tocó la mejor parte. Vamos a comenzar a adentrarnos en la historia. En la primera cita está en 2 Crónicas 34, del 1 al 7 vamos a leer. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Aserá, las esculturas y las estatuas fundidas. Y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá, y quebrantado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Miren qué tarea para alguien tan joven. Pero yo cuando leía esto decía, ¿cómo puede ser? Si este era el rey de Israel. ¿Qué estaba pasando entonces? Entonces la lectura me obligó a volver hacia atrás. ¿Qué herencia que recibió? Y también me llamó la atención cuando dice David su padre, porque en realidad sabemos que David no era el padre, sino que era un antecesor. Sería el tatarabuelo del tatarabuelo, más o menos la cantidad de generaciones hacia atrás. Pero él lo tenía como un referente, evidentemente. Entonces, la primera lección que el Señor me mostraba es que a veces nosotros recibimos una heredad de una vida de nuestros padres que quizás no nos favorece. ¿Cuántas personas hay que quizás sus padres no están en el Señor, nunca estuvieron? Por ahí me levantan la mano, me encanta que se identifiquen con esto porque a mí también me pasó. Entonces uno piensa, sí, los que están por ahí sirviendo y esas cosas es porque vienen de una familia ya, son hijos de pastores o son familiares de todos los años de vivir. Sin embargo, ahora tenemos una historia que dice que sí era, pero miren todo lo que había recibido de herencia, idolatría por doquier. Entonces él buscó un referente mejor. Él no se quedó en lo que sus padres eran, en lo que su abuelo quizás era, sino que buscó al mejor referente que encontró en su árbol, y es al rey David. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos también de esa herencia del rey David, así que también podemos tener como referente
en la palabra de Dios a muchas personas para buscar y no quedarnos con lo que nos tocó, con lo que la vida nos presentó, con las costumbres malas que podemos estar heredando de nuestra familia, con quizás idolatría también, ¿por qué no? Con costumbres y cosas que ofenden al Señor, como es lo que estaban haciendo en el mismísimo reino de Israel. Ustedes no se olviden que Israel surgió de Abraham. El Señor eligió a un hombre que tenía su cultura y lo extrajo de ella, era de los caldeos, y tenía toda su cultura y le dijo que se aparte de todo primeramente. Esto es un detalle no menor. Le dice que se aparte de todo porque él iba a formar una nueva nación de él. Y él tuvo que tener mucha fe. Primero porque le dijo que se iba a ir a una tierra que le iba a mostrar. No le dijo a dónde era. Seguidamente, porque le dijo que iba a tener una nación de descendencia y este hombre era muy grande y no podía tener hijos. Así que todo partió de un milagro del Señor, porque él tuvo en su corazón la decisión de formar una nueva nación que iba a ser de testigo para todas las naciones de la tierra, donde él se iba a glorificar. Luego pasa todo lo que pasa, las descendencias, los hijos, pasa Egipto, pasa la esclavitud, él los libera, pasa el desierto, se establece en la tierra prometida y ellos querían tener un rey. Ellos querían ser como las otras naciones, ellos siempre querían lo que las otras naciones tenían, pero ellos no estaban entendiendo que eran una nación diferente, que el Señor tenía mejores propósitos para ellos. Sin embargo, les da el gusto y se comienzan a establecer los reyes en Israel. Pero desde que eso comenzó, tristemente, este pueblo que lo que tenía que hacer era representar al Señor en la tierra, este pueblo que vio tantos milagros, que derrotó a los dioses de los pueblos que conquistaba, después se volvía a esos dioses mismos. O sea, habiendo visto la mano de Dios que destruía a estos pueblos con todos sus dioses, ellos levantaban los dioses nuevamente. Y esto no estamos hablando solamente de una iniquidad mínima, estamos hablando que eran reyes. ¿Cuántos saben que nosotros somos reyes y sacerdotes? Que también tenemos dominios que conquistar y territorios que están están bajo nuestra autoridad. Si sos jefe de familia, es tu casa, es tu trabajo también, puede ser en tu ambiente laboral, en tu oficina, quizás tenés un socio. Y esos lugares en los que vos te estás moviendo, tenés que ver qué está pasando. Esta palabra nos llama la atención a esto. Nos lleva la atención a buscar alrededor, a ver qué podemos estar haciendo mal, que ofenda al Señor. Y no es menor el dato de los papás. Me puse a buscar, el antecesor de él fue su padre, Amós. Amón, son medio parecidos los nombres. Y tristemente, cuando leí la historia de este rey anterior a él, que era su padre, dice que comenzó a gobernar a los 22 años y 2 años duró su reinado, porque murió asesinado por la propia gente de los siervos que lo rodeaban en una especie de complot. Y entonces por eso él hereda a los 8 años el trono, porque su padre murió extremadamente joven. Pero dice que encima de esos 4 versículos que habla de él, no habla nada bueno. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice que levantó hasta esta estatua que ahora estaba Josías nuevamente derribando. Y me fui un poquito más atrás y realmente me quedé pasmado con lo que fue el abuelo. O sea, si me van a hablar de herencia, no quiero un abuelo como él. Por más que sea rey, no quiero un abuelo como el de Josías. Josías tenía un abuelo llamado Manasés, que yo temblaba cuando leía todas las cosas que hizo este hombre realmente. Pero miren cómo lo reduce simplemente en un párrafo en el libro de Crónicas para no extendernos tanto en la lectura. En Crónicas 33:9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, batió todos los récords. Todo lo que los paganos podían hacer, él lo superó. En resumen, imagínense que mañana, el domingo que viene a la iglesia y venimos a glorificar a Dios y tenemos una estatua acá de un Dios de otra cultura, otra estatua por acá, adentro del templo. Ofrecían sacrificios a los otros dioses. Se habían ido completamente de lo que la palabra de Dios decía. Ellos tenían que representar al Señor y habían sido invadidos culturalmente, ideológicamente y religiosamente por todas esas mismas culturas que ya habían destruido. Esas culturas que Jehová les demostró que era el verdadero rey, el verdadero Dios, el verdadero poderoso Dios. Todo eso que él destruyó, ellos lo levantaron y le rindieron culto, dice, le rendían adoración. Y este rey
hizo pecar al pueblo, porque justamente como rey estaba a cargo de todo lo que sucedía en el reino. Y él fue quien levantó estatuas y rendía culto a estos dioses. Tenía sacerdotes de los otros dioses que lo asesoraban, así como en el tiempo de David tenía un profeta que lo asesoraba de Dios. Él tenía profetas, sacerdotes de los otros dioses a quienes consultaba. Consultaba divinos, hizo todo lo peor que se puede hacer delante de Dios. Dice que cuando Josías volvió de toda su recorrida, se puso a reconstruir el templo del Señor y a restaurarlo, porque imagínense que había abominaciones de todo tipo dentro del templo. Y esta parte se las voy a relatar para hacer un poco más breve la lectura. Cuando se encontraban reconstruyendo el templo, trabajando, y había mucho trabajo por hacer, aparecieron escritos del libro de la ley, dice. Yo cuando leí esto dije, ¿cómo escritos del libro de la ley? Si el pastor Esteban nos dijo el miércoles que cada rey tenía su libro y yo tenía que salir de ahí. Yo entiendo, ahora empecé a entender, dije, con razón se desviaron tanto. Estaban extraviados el libro de la ley. Extraviado, quiere decir que Josías, lo poco que hizo bien fue por lo que sabía de David, por las historias que se contaban, porque él había perdido la dirección de la palabra. Y miren a dónde lo llevó el perder la dirección de la palabra. Y ahora sí, pasamos a la siguiente cita. Esto fue agregado de último momento y por eso no me lo acordaba. Dice 1 Pedro 3:7. Me van a decir, ¿qué tendrá que ver? Dice, maridos, vosotros maridos igualmente, estaba aconsejando a la mujer primero y ahora al hombre, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo esto lo asocié, ojo, que tiene una relación, no está tan perdido el versículo, lo asocié con Josías porque él lo que hizo fue primero eliminar todo lo que ofendía a Dios, todo lo que molestaba, para que su relación no tenga estorbo con el Señor. Y este es un ejemplo fantástico que da Pedro, que dice, claro, si vos, marido, sentís que el Señor no te responde, quizás hay algo que está estorbando tus oraciones, quizás son tus actitudes, quizás es la forma de tu trato hacia tu mujer, quizás es otra cosa. A veces es un ejemplo bastante gráfico de lo que puede suceder, porque Dios no le puede contestar las oraciones a alguien que está haciendo las cosas incorrectamente, porque lo estaría educando de una mala manera. Imagínense cuando ustedes le dicen a sus hijos, si te portás bien, vas a tener eso que querés. Y después él se porta mal y vos se lo das igual. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando? Yo me acuerdo cuando le preguntaba a mi papá justamente, ¿me podés comprar tal cosa? Tenía dos respuestas. La primera es muy triste y me decía, mañana. Entonces yo decía, mañana. La primera vez me comí el chiste. Fue muy feo. Ustedes se van a reír, pero fue muy feo. Entonces cuando fui al siguiente día, le digo, ¿me vas a comprar eso que te pedí? ¿Qué te dije yo? Me dice, mañana. Bueno, mañana me decía. Así me la pedaleaba. O sea, no existía el mañana ese. La otra respuesta que tenía es si te portás bien. Entonces yo me condicionaba, verdaderamente me portaba bien, porque no es como ahora que algunos papás, no quiero criticar a ninguno en particular, pero vos por ahí ves que se portan mal y ¡pum!, el regalo llega igual. El Señor no es así, el Señor nos enseña a educar de una manera diferente. Él nos educa a nosotros de una manera diferente. Él quiere que estemos ordenados para que su voz llegue a nosotros, si no nos va a estar consintiendo los pecados, de alguna manera. Y eso es lo que entendió Josías. Esa es miren cuánto tiempo después es esta lección y el rey Josías ya lo tenía en su corazón. Él entendió que tenía que primeramente quitar todo lo que ofendía al Señor para poder restablecer ese contacto con Él. Seguidamente volvió y restauró el templo. Y el templo, ustedes saben que hace referencia a tres cosas. Puede ser la iglesia, pero también puede ser nosotros mismos o nuestra casa. Nuestra casa, pero esto es como una expansión. Va desde adentro hacia afuera. Primero, Él lo propuso en su corazón. Él anduvo en los caminos rectos, dice la palabra. Después ordenó todo su territorio, todo lo que estaba bajo su autoridad. Se tuvo que hacer cargo. Él no podía permitir esas cosas porque si no el Señor no iba a escuchar sus oraciones, como dice acá. No iba a poder tener esa relación estrecha con el Señor. Él lo sabía. Y seguidamente va y reconstruye el templo. Y esto de reconstruir el templo acá pasa un periodo bastante prolongado, que la Biblia lo omite un poco, en el sentido de que un templo como ese no se construye de un día para otro. Había sido muy dañado. Había muchas cosas que limpiar
en el sentido gráfico de la palabra. Y eso también pasa con nuestro templo. A veces hay cosas que no pasan de un día para otro, que llevan un trabajo largo de restauración. ¿Cuántos alguna vez se mudaron de una casa a una casa y dicen, claro, cuando hacen la primera, sobre todo los que alquilan, la primera vez que llegan a la casa está todo impecable, todo pintado, todo funciona. Es lo ideal por lo menos. Pasa un año o dos, al tercero, la manchita de humedad, apareció una gotera, apareció una canilla que pierde, el foco que se quema, y entonces siempre hay que estar manteniendo la casa. Eso es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra santidad, mantenernos siempre viendo qué es lo que hay que cuidar. En este caso era el templo, y cuando él empezó a cuidar y a restaurar el templo, ¿qué pasó? Dios, porque no creo que haya sido casual, dice que mientras estaban ordenando y buscando, reparando el templo, aparecen los escritos, aparece la palabra de Dios, aparece la dirección nuevamente. Y esto no es casual. O sea, primero él tuvo una tarea que hacer y empezó. Lo primero que hizo Dios fue darle la palabra, devolverle la Biblia. Hasta ese entonces era la Biblia, la ley de Moisés. Y cuando él leyó la ley de Moisés, aprendió mucho más. Ustedes acuérdense que él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Esto se había perdido desde que su abuelo gobernaba. Él entonces dice que se humilló, lloró, rasgó sus vestiduras, porque sabía que habían ofendido generaciones, por generaciones, a Jehová. Y no solamente eso, sino que también tristemente leyó una condenación que iba a caer sobre Israel, sobre su reinado, porque ahora él no podía decir, yo lo recibí así. La palabra estaba soltada y el Señor no se retracta. Vamos a leer el siguiente versículo. En 2 de Reyes 21, 13 al 15. Esto fue lo que leyó él, que realmente espantaría a cualquiera. Dice desde la mitad del versículo 13, dice, limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré a manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han convocado a ira desde el día que sus padres salieron desde Egipto hasta hoy. O sea, cuando la palabra dice que el Señor es tardo para la ira, miren desde dónde venía tolerando, venía soportando, pero Manasés realmente rompió todo lo que se podía soportar. El Señor no toleró más, porque lo último que dice que hizo, entre las cosas graves que hizo, fue sacrificios humanos al dios Moloch. Y no hizo cualquier sacrificio humano, sino dice que pasó a su propio hijo por el fuego, que era la adoración más grande que podían hacer, que ni siquiera a Dios se lo hacían. Entregar el hijo del rey en sacrificio a otro dios. Y eso ya el Señor no lo toleró. Y bueno, dijo estas palabras que cuando Josías las leyó, totalmente desconocido del asunto, dice que se turbó realmente, imagínense que no es para menos. Pero ¿qué pasó? Lo primero que yo vi en esto es que al llegar la palabra, el Espíritu Santo obró en él. De la manera en que él se humilló, el Espíritu Santo empezó a hablar a su vida a través de la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ordenarnos y buscar de la palabra. Y entonces el Señor nos va a decir qué es lo que está mal verdaderamente. Pero claro, parece injusta la historia, porque él hizo todo bien sin conocer todo lo que se avecinaba. Entonces el relato cuenta de que él mandó a consultar, porque verdaderamente él no se sentía, estaba tan turbado que no podía hablar con el Señor directamente. Dice que consultó a una profeta, a una mujer profeta de la zona, que le dijo, ¿qué quiere Dios que haga con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y esta profeta, en 2 de Crónicas 34, del 23 al 28, le responde. Dice, y ella le respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él.
todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. O sea, la palabra estaba soltada. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Yo cuando leí hasta ahí dije, wow, logró frenar la ira de Dios que se venía. Dice, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Qué alivio, ¿no? Qué justo que es el Señor, a pesar de la ira que tenía contenida y que no la iba a frenar, le dijo. Sin embargo, su generación, hasta que él cierre los ojos, no iba a haber esta condenación. ¿Cuántos quieren esto para su vida? No escuché ningún amén. ¿No lo quiere nadie? Porque nosotros sabemos que a esta tierra, a este planeta, va a venir también destrucción. Y yo no quiero que mi familia vea eso. Entonces, acá habla de seguir expandiéndose aún más, habla de un legado, habla de cambiar una generación, habla de expandirse no solamente en lo ancho, sino también hacia el futuro, hacia la generación siguiente, presentarles a un Dios como corresponde, guiado por la palabra. Realmente yo temblaba cuando leía esto y decía, es impresionante el amor de Dios, porque verdaderamente con un corazón humillado, Él escucha. Él escucha y aún contra su voluntad puede darnos su favor. No dijo que iba a quitar las palabras que había dicho, pero dijo que Él no las iba a ver. Y esa es la tarea de cada generación, porque la salvación siempre es personal. Pero por lo menos Él ya había hecho su tarea. Él podía descansar en paz. Y me llamó la atención también esto porque fue como vivir del cielo en la tierra. No tuvo que esperar a morirse para ver paz, no tuvo que esperar a llegar al cielo. El Señor le dijo que iba a vivir en paz, que iba a vivir su generación en paz con Él. Y curiosamente es uno de los pocos reyes que no tiene batalla alguna. Esta es otra lección también que encontré en esta palabra. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, el enemigo no se acerca a nosotros. Cuando nosotros nos aferramos al Señor, crecemos de tal manera que el enemigo se disminuye, el enemigo se debilita, el enemigo sabe que no puede cuando estamos de la mano del Señor. Y así fue todo su reinado en paz, dice. Pero esta historia no termina acá. Todavía queda un poquito más para terminar el capítulo, que es el siguiente versículo, está en 2 de Crónicas. También, como veníamos, pero desde el versículo 30 y el 33 tomé. Dice así: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos toda la palabra del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. O sea, no se lo quedó para él. Él lo proclamó y lo compartió. Dice: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén, qué hermosa palabra. Miren qué final feliz. Esto es para hacer una película, pero de las buenas. Yo decía, cuánto poder, cuánta misericordia, cuánto drama. Yo leía y parecía que estaba haciendo una novela. Y esto pasó, esto es real. El Señor dice que así fue.
y los profetas lo confirman en varios libros, porque también se encuentra en el libro de Reyes. Yo ahora leí Crónicas justamente hablando de los reyes, porque me gustó el enfoque del libro de Crónicas. Y cuando leía eso de que él compartió a todos, recordé que buscando la definición de la palabra expansión, dos sinónimos son extensión y crecimiento. Y en la primeramente pensé yo, ¿qué entiendo yo por expansión? Y como buen informático, cuando alguien compra una computadora, es el ejemplo que se me ocurrió, para hacérselo gráfico también a ustedes, una de las cosas que me fijaba siempre es que sea expandible en cuanto a sus capacidades. ¿Qué significa esto? Que esta computadora a nivel futuro se podría llegar a quedar vieja como toda la tecnología, pero si tiene una placa expandible, quiere decir que se le puede agregar más memoria, que se le puede agregar más velocidad, que se puede expandir en capacidades. Y entonces con eso fui al diccionario y dije, a ver qué me dice el diccionario. Y dice, ampliación del espacio que ocupa algo. Y yo cuando leí esta definición dije, no es tan apropiada. Pero después, en una de las tantas veces que volví a leer la historia, me di cuenta de algo. De que en su corazón el Señor ocupaba un espacio muy grande en el corazón de Josías. Esa fue la primera expansión. En tu corazón, ¿qué ocupa el mayor lugar? Porque cuando habla de idolatría, todos imaginamos un ídolo y alguien alabándolo, pero la idolatría no es solamente eso. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar del Señor. El primer lugar tiene que ser para Él. Entonces, ¿qué lugar ocupa el Señor? ¿Hasta qué tanto se expandió en tu corazón tu amor y tu adoración hacia el Señor? Porque hay personas que a veces, sin darse cuenta, están adorando a ídolos. Y ahí tenemos que pensar también en algún ejemplo para que me entiendan, porque yo no hablo de que tengan un santo en su casa y ese tipo de cosas. Estoy hablando de que, por ejemplo, privilegien su tiempo para otras cosas y no para el Señor, o que su confianza esté puesta en el dinero y no en la paz que el Señor nos da. Son formas de idolatría también. Y el Señor, para poder expandirnos, quiere que primero esa expansión sale. La expansión siempre es desde el núcleo hacia afuera. Y lo primero que afecta es todo lo que está más cerca, es como una bomba. Cuando una bomba estalla, no es un buen ejemplo, pero es lo que se me ocurrió. Estalla desde el núcleo hacia afuera. Y los más afectados son los que se encuentran más cerca. Entonces, la expansión tiene que ser primero en mí y después en mi casa. Después va a venir a la iglesia y la iglesia se tiene que multiplicar a la ciudad y eso es lo que buscamos en este año. Y la otra definición dice, difusión o divulgación de noticias, ideas y doctrinas. Eso es la expansión. Y entonces me acordé de cuando el rey Josías leyó ante todo el pueblo, no se lo quedó para él. Y se hizo más extenso él en los otros y en su legado. ¿Cuántos quieren tener un buen legado? ¿Cuántos quieren que esos familiares que vienen atrás de ustedes no tengan que pasar lo que nosotros pasamos para poder llegar hasta el Señor? No tengan que pasar las mismas pruebas o pruebas aún peores quizás. Esos errores que son evitables cuando conocemos la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios no está en nuestra vida, es muy fácil que nos perdamos, que nos confundamos. Imagínense la confusión, porque yo no entendía, realmente decía, estos están locos. ¿Cómo van a meter ídolos adentro de la casa de Dios? Pero claro, una vez que te apartás de la palabra, estas cosas pueden pasar. Le pasó al rey de Israel y a varios reyes, no solamente, este fue el peorcito, pero le pasó a muchos, dice la palabra, a muchos. Entonces, como conclusión, tenemos 4 formas de expandirnos. Primeramente el corazón. Seguidamente, nuestro territorio, nuestro dominio, el lugar en el que estamos. Papás, ¿qué estamos permitiendo a nuestros hijos? ¿Qué permitimos que pase en nuestra casa? A veces estamos dejando que el enemigo entre, que se mueva, y no estamos haciendo nada. A veces a través de la televisión, a veces a través de vicios. A veces estamos permitiendo con nuestros hijos adolescentes que hagan cosas que no corresponden. Y el Señor nos va a demandar a nosotros porque somos la autoridad. Los padres son la autoridad de la casa. Como tanto los reyes eran las autoridades en Israel. Entonces nuestro territorio tiene que ser nuestro y del Señor y nada más. Tenemos que erradicar eso que esté ofendiendo al Señor para que su palabra y su poder
descienda y dé dirección a nuestra casa. Y por último, nuestra descendencia, en nuestro legado. ¿En qué vamos a dejar a las generaciones futuras? Miren el legado que recibió el rey Josías. Sin embargo, se levantó porque tenía un corazón entregado al Señor. Porque él buscó el mejor ejemplo, no se quedó con lo que le pasó, con cómo empezó, con todo lo que tenía alrededor, cómo voy a hacer. Realmente cuando yo pensaba, ¿se imaginan que venga? Nosotros somos otro pueblo, tenemos otra religión, un ejemplo, y entra por esa puerta Josías y nos tumba todo. Imagínense los vendedores de estatuas que vivían de eso y les incautaba todo y los destruía todo. Fue terrible, era el rey, tenía un ejército que lo respaldaba, perfecto, pero nadie lo había hecho, había que hacerlo. El pueblo se podía levantar y el pueblo era más grande que el ejército. Había mucha idolatría. Aparte no estaban tocando solamente a una actividad que no se podía realizar, era su culto. Ellos creían en eso. A pesar de que el Señor había derribado a todos esos dioses, ellos creían en eso. Entonces fue realmente revolucionario lo que hizo el rey Josías. Por eso Dios también se apiadó de él. Así que esta historia quedó escrita en el libro, en la Biblia. Y es una honra verdadera para uno de los pocos reyes que verdaderamente tenía un corazón entregado al Señor. Pero hay una historia, por eso el título de la prédica dice, reedita tu historia. Porque quizás hay una historia que se viene contando y vos no la leíste, vos no la sabías. Quizás está escrito en el infierno que tu familia se va a perder porque vos estás acá pero estás luchando con tus fuerzas y tu familia no te, como quien dice, no te sigue la corriente, no les interesa. Y Josías se podría haber quedado con eso, pero no se quedó con eso. Josías se ocupó de cambiar eso. Entonces vos podés reeditar tu historia, podés hacer que sea un final diferente, porque de la mano del Señor podemos hacerlo. El Señor nos da el libre albedrío, eso Él no lo condena, Él no nos da un destino, Él nos dice que elijamos, nos da una opción. Pero cuando tenemos la elección correcta, podemos reeditar nuestra historia, podemos cambiar nuestro futuro. Así que este es el desafío que el Señor nos está dejando en este día. Yo realmente cuando leía esto, decía, Señor, es difícil, es terrible, no sucede de un día para otro. Eso nadie venga a decirme, no, intenté pero no pude. No es de un día para otro. Esas son campañas que tuvo que hacer el rey Josías. Fue tiempo, fue sacrificio y fue esfuerzo. Porque la palabra nos dice que vos te volvés al Señor y lo tenés que amar y ya está. Dice que lo ames con todas tus fuerzas al Señor. Está hablando de que va a haber un esfuerzo, de que no va a ser todo fácil. Pero el Señor primero que hizo, vio cómo se movía Josías. Y cuando vio que él estaba decidido, fue en su ayuda. ¿Cuántos quieren recibir esa ayuda del cielo para cambiar su historia? Amén. Yo quiero que oremos y que meditemos sobre esta palabra y que nos llevemos este mensaje a nuestra casa. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que cambiemos? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Mostrame, Padre. Danos fuerzas para entender que tenemos un libro que tiene que ser nuestro libro de cabecera, nuestra guía. Que no tenemos que esperar solamente a ver qué pasa, sino que podemos cambiar, podemos movernos. Tenemos las fuerzas que vienen de lo alto que nos van a ayudar. Ayúdanos a encontrar la dirección exacta, a buscar en los lugares correctos, a poder acercarnos a nuestros pastores, a poder realmente ser libres confesando qué es lo que nos atribula, qué es eso que nos avergüenza ante el Señor. Eso que quizás no nos permite adorar libremente, quizás no nos permite levantar nuestras manos en la adoración porque nos sentimos culpables, porque estamos permitiendo cosas que ofenden al Señor. Pero el Señor en esta noche te está diciendo que eso tiene que cambiar, que eso de su mano puede cambiar. El Señor te está diciendo que tu generación siguiente va a ser diferente si te decidís en tu corazón a seguirlo. Si esa expansión abarca todo tu corazón, entregale todas las áreas al Señor. Hacé ese esfuerzo, hacé ese ayuno de hábitos, de malos hábitos que están invadiendo tu familia. Tomá el control de tu casa, tomá el control de tu territorio y enseñá lo que la palabra dice. Porque la palabra es viva y eficaz, porque esta palabra está llena del poder del Espíritu Santo. Y esto
es lo que transforma vidas, es lo que el mundo nunca te va a poder ofrecer. El mundo, el dinero, el poder te puede dar satisfacciones momentáneas, pero los cambios radicales y profundos vienen de la palabra del Señor y de su prosperidad. Cuando el Señor te prospera, no te prospera solamente en lo económico, te va a prosperar en todo, te va a prosperar en todos los ámbitos de tu vida. Quiero que ahora cerremos nuestros ojos unos segundos y pensemos para adentro qué estamos haciendo mal. ¿Qué estamos ocultando bajo la alfombra? Esa mugre que cuando la pisamos hace polvo, esa mugre que nos empaña el día a día y que no nos permite ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos dé fuerza para poder encontrar esta sabiduría del rey Josías. Que nos dé el Señor esa fuerza y que esta palabra penetre nuestros corazones.